Hoy es 5 de mayo de 2016, estoy en la casa de Pedro Mata, que muy gentilmente me recibe en su casa. Muchas gracias. Esta entrevista es para tesis de doctorado sobre la recuperación de sitios de memoria en Cono Sur, Brasil, Argentina y Chile. Así que quería pedir que usted se iniciase presentándote, diciendo tu nombre, un poco de tu historia personal. Bien, mi nombre completo es Pedro Alejandro Mata Lemuán, soy chileno, nacido en Santiago en 1949, participante activo dentro del proceso político liderado por el presidente Allende y la Unidad Popular entre los años 1970 hasta 1973, estudiante de Derecho en la Universidad de Chile en la época, dirigente estudiantil y también dirigente político a nivel de la Juventud Socialista durante el mismo periodo. Producto de toda esta actividad y las actividades que se me encargaron cumplir posteriormente al golpe de Estado y en la clandestinidad, fui detenido por la DINA el 17 de mayo de 1975, pasé por los centros de tortura de La Venda Sexy, la Villa Grimaldi. Posteriormente seguí el trayecto normal de detenidos en la época, vale decir, pabellón de incomunicados de 4 Álamos, campo de detención pública de 3 Álamos y posteriormente me trasladaron al campo de detención pública en Ritoque, provincia de Valparaíso, y finalmente campo de detención pública en Puchuncaví, también provincia de Valparaíso. Durante el periodo de mi permanencia en Puchuncaví, fui sacado por 2 noches al centro de torturas del cuartel Silva Palma de Infantería de Marina en la ciudad de Valparaíso. Al cabo de 13 meses de detención ilegal, fui forzado a abandonar el país y salí en dirección a Estados Unidos, llegando en calidad de refugiado político a la ciudad de Nueva York, pocos días antes del Bicentennial Celebration, el 4 de julio de 1976. Ayudé a organizar la estructura del Partido Socialista en Estados Unidos y también en una labor de instruida políticamente, se me pidió que me trasladara al cabo de 3 años en Nueva York a la costa oeste, por lo tanto me trasladé a la ciudad de San Francisco en California. Durante mis últimos 10 años de estadía en Estados Unidos, tuve la oportunidad de trabajar como investigador privado, lo que me permitió acceder a determinados sistemas de compilación de información, referencia de información, coordinación y planificación de metas en una investigación, elementos que cuando decidí regresar a Chile al fin de la dictadura, agosto de 1991, puse en ejecución en el campo de los derechos humanos aquí en Chile. Creo que eso da una sinopsis lo más breve posible de quién soy, de dónde vengo. Preguntas. Usted en el exilio estuviste en Estados Unidos todo el tiempo. Así es. Y vuelves en 1991. Agosto de 1991. Bueno, y cuando usted regresa a Chile, ¿cómo te involucras con el tema de la recuperación de la villa? O sea, ¿encontraste con otros compañeros? ¿Qué pasó? Cuando volviste, o sea, ya estaba en la transición para la democracia, ¿verdad? Indudablemente, había terminado la dictadura en el año 1990, se había publicado ya el informe Rettig, y por lo tanto yo llego en un momento en que está en plena ejecución la política de miremos para adelante, no miremos para atrás, la justicia en la medida de lo posible y todo ese subestrato político-cultural que corresponde a los primeros años de la transición política en Chile. De hecho, la decisión de volver a Chile es precisamente para emplear los elementos que yo conocía por mi trabajo en Estados Unidos en el campo de los derechos humanos. Por lo tanto, yo aterrizo en Chile prácticamente con un plan muy personal, pero con un plan de trabajo en ese sentido. De allí entonces empieza todo un proceso que fue al inicio vincularme
y ser parte del Grupo por los Derechos Humanos del Distrito 24. Ese entonces liderado por la diputada Laura Rodríguez, y que estaba enfocado a generar en el sitio de Villa Grimaldi un parque memorial. Me pareció que era una extraordinaria iniciativa, me integré a él y tengo la sorpresa de integrarme a un grupo más o menos de 15 personas, de que la única persona que había pasado por Villa Grimaldi en calidad de usuario era yo. Las demás personas que estaban allí eran personas de una extraordinaria solidaridad, principios éticos profundos, pero no había nadie salvo yo que conociera desde dentro lo que había pasado en Villa Grimaldi. ¿Y cómo usted llegó a esta asamblea? Porque cuando yo aterrizo en Chile tomo contacto con compañeros y compañeras que fueron parte de la estructura política, a la cual yo pertenecí hasta el momento de mi detención. A través de ellos me enteré de este grupo de Derechos Humanos del Distrito 24 que estaba trabajando el tema de Villa Grimaldi, y de ahí entonces nace mi interés en vincularme primero con ellos y posteriormente integrarme al grupo como tal. Por lo tanto, ese es mi primer paso para el tema de Villa Grimaldi. Ahora bien, este grupo tenía como función el desarrollar actividades de memoria y actividades políticas enfocadas a obtener el apoyo necesario para crear en ese lugar un sitio de memoria. Esto se desarrolló por lo menos por 3 a 4 años, 3 años desde el momento que yo llegué, tomando contacto con diputados, senadores que supuestamente estaban en disposición, dadas sus posiciones políticas, de apoyar esto ocasionalmente, no siempre, pero me parece importante indicarlo. Nos encontramos con situaciones tan contradictorias como en una entrevista con el entonces diputado, un diputado socialista, que nos manifestó que él estaba dispuesto a apoyar la creación de un parque por los derechos humanos, esa fue la identificación que él tenía, en cualquier parte que no fuera la Villa Grimaldi, porque, según nos explicó, en su percepción política, eso podía desestabilizar el proceso político en Chile. En buenas cuentas, el ejército no lo aceptaría. Obviando estos obstáculos que eran absolutamente inesperados, este grupo consiguió distintos apoyos, y ya durante la administración del presidente Frei tuvimos una grata acogida por el entonces ministro de Vivienda, señor Enríquez, quien se manifestó dispuesto a apoyar este tema, y no solamente dispuesto a apoyarlo, sino que, empleando los recursos del Ministerio de Vivienda, en proceder a la compra del terreno de Villa Grimaldi, que hasta ese minuto legalmente le pertenecía al general Hugo Salas Benza, quien se lo había apropiado durante el tiempo de la dictadura. Debo hacer mención también que en ese momento el terreno de Villa Grimaldi era casi un sitio eriazo, vale decir, las edificaciones que habían existido desde el siglo XIX en adelante y que fueron empleadas por la DINA como dependencias enfocadas a represión política, habían sido casi absolutamente destruidas, estaban en ruinas. Habían edificios que estaban prácticamente en el suelo, solamente quedaban algunos pedazos de muralla. Estaba visible los cimientos de estos edificios, pero prácticamente la villa como tal, como se había conocido, había desaparecido. Por lo tanto, en esta época
y previo a esta época, y usando mis conocimientos adquiridos en Estados Unidos, yo había tratado de avanzar en varios temas. En primer lugar, empleando los contactos que había obtenido ya con prisioneros políticos, que me conocían de nuestra mutua permanencia en centros de tortura o campos de detención. Prisioneros que yo no había conocido, pero que al regresar a Chile conocí producto de algunos de los pocos procesos por derechos humanos en los cuales fuimos llamados como testigos. Yo había podido ir avanzando en determinadas informaciones enfocadas no solamente a Villa Grimaldi, sino a otros centros de tortura, y decidí entonces enfocarme principalmente a los centros de tortura operados por la DINA en la ciudad de Santiago. Empecé a conformar cuadernitos en los cuales iba anotando sistemáticamente informaciones que me parecían relevantes, las fuentes de esa información y los hechos a los que esa información y fecha a los que esa información se refería. Empecé a andar también con una cajita de madera en la cual tenía fichas que en reuniones yo sacaba y empezaba a anotar para tener una información sistematizada. En una de estas reuniones, organizada por el CODEPU en esa época, Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, me reencuentro con una prisionera que había sido colaboradora de la DINA, Luz Arce Sandoval. Luz Arce fue la primera colaboradora y formalmente agente de la DINA, que posteriormente, al término de la dictadura, se puso a disposición de la Comisión Rettig con el fin de aportar los elementos que ella creía que eran relevantes respecto a la represión política, elementos en los cuales ella tuvo participación, ya fuera como ejecutante activa o como testigo. En el caso de Luz Arce, con Luz Arce nos conocíamos del tiempo de la Unidad Popular. De hecho, ambos habíamos participado en un grupo del Regional Centro del Partido Socialista que estaba enfocado precisamente a tareas de análisis de información de fuentes abiertas y fuentes no abiertas en ese tiempo, y por ser un grupo compartimentado, ella me había conocido con un nombre distinto y yo a ella también la había conocido con un nombre distinto. Al reencontrarnos en esa situación, en esta reunión, y al notar ella que yo andaba con esta cajita que yo acabo de mencionar, con fichas en las cuales iba anotando cosas, a ella le interesó particularmente el tema, y al término de la reunión se me acercó, me saludó muy fraternalmente y me propuso que trabajáramos juntos. Para mí era una experiencia no solamente inédita, sino que desde el punto de vista de investigación, que era lo que a mí me interesaba, extraordinariamente importante. Luz Arce para mí se constituía en la primera ventanita que yo tenía hacia el interior de la DINA, desde dentro de la DINA de la época. Por lo tanto, con Luz Arce desarrollé un trabajo por años. A través de Luz Arce posteriormente conocí a la flaca Alejandra, otra colaboradora de la DINA, ex militante del MIR, que también contribuyó con información que fue importante. También, y a través de otro compañero expreso político, tomé contacto con un ex agente de la DINA que se encontraba en Europa en esa época, en Hamburgo, Samuel Fuenzalida, que había sido también agente y guardia de la DINA en Villa Grimaldi. Por lo tanto, también fue otra fuente de información importante desde dentro de la DINA. A estas alturas me di cuenta que la información que yo había recogido abarcaba una enorme cantidad de datos. Y me pareció importante entonces empezar a sistematizar y a establecer conexiones entre esos datos.
Y la forma que lo hice fue entonces, en un cuaderno aparte, empezar a establecer o pretender establecer algo que Luz Arce me había contado y que se refería a que durante el tiempo de funcionamiento de Villa Grimaldi y en la caseta que resguardaba la entrada de Villa Grimaldi había un libro de ingresos. Cada vez que llegaba un prisionero transportado por una de las camionetas o grupos de prisioneros, quedaba en ese libro de ingreso el nombre de la persona, el nombre político de la persona, si es que la DINA lo sabía en ese momento, la fecha de detención, el lugar de detención, etc. Y eso entonces me dio una idea de cuán interesante sería tratar de reconstruir, ahora empleando las palabras de la época, en la medida de lo posible, ese cuaderno. Y por lo tanto me dediqué durante mucho tiempo, y no solamente en el caso de Villa Grimaldi, sino que también Nombre 38, La Venda Sexy y José Domingo Cañas, que fueron los principales centros de tortura de la DINA en la época, me dediqué a estructurar cuadernos que revelaban el movimiento de personas dentro de los centros de tortura, vale decir, el nombre del prisionero, la fecha de llegada, las características de la detención, si el prisionero había desaparecido o había sobrevivido, y posteriormente el traslado de ese prisionero ya fuera a otro centro de tortura o al pabellón de incomunicados que generalmente terminaba en un campo de detención pública. Simultáneamente a eso, también tomé contacto con la familia que fue propietaria de Villa Grimaldi antes de ser un centro clandestino, expropiada, tomada militarmente por la dictadura, que fue la familia de don Emilio Vasallo. La familia tuvo la gentileza de colocar a disposición mía el cuaderno de fotografías, el álbum familiar, lo cual me permitió entonces apreciar cosas que yo jamás había visto, porque mi paso por Villa Grimaldi, como el paso de la inmensa mayoría de los detenidos, había sido en condiciones de estar permanentemente con la vista vendada. Pude ahí entonces apreciar la estructura de los edificios, la disposición de muchos edificios, etc. En este proceso también me dediqué a revisar los distintos procesos por derechos humanos que habían sido llevados, obviamente de manera infructuosa, durante los tiempos de la dictadura. Procesos que estaban compilados en el archivo de la Vicaría de la Solidaridad. También habían allí procesos por consejos de guerra. Pero independientemente de lo incompleto del récord judicial, sí estaban allí consignados los nombres de los testigos, vale decir prisioneros políticos, que hay que decir en la época se estaban arriesgando incluso a desaparecer al declarar ante un tribunal proclive a Pinochet sobre sus experiencias en distintos centros de tortura, los nombres de esos prisioneros, quienes más habían compartido el centro de tortura con él o con ella en esos momentos, y por lo tanto nombres de otras personas que se agregaban, etc. Como tú puedes ver, mi cuaderno siempre es cada vez más preciso, más largo. Los cuadernos se refieren al movimiento de personas ocurridos al interior de los recintos de tortura. En cronológico, la lista de personas que van llegando a los centros de tortura, la situación por la cual ellos atraviesan dentro del centro de tortura, características personales, ocupación, edad, por ejemplo, y muchas veces también las vinculaciones políticas, porque los centros de tortura lo que llegan no son solo individuos, sino que caen estructuras políticas, individuos que están conectados unos con otros. Por lo tanto, a eso se enfocan los cuadernos. La utilidad práctica
que han tenido muchos años después, porque cuando este trabajo se hizo, yo no tenía esperanza de que hubiera esa utilidad. La utilidad práctica ha sido posteriormente al regreso de Pinochet a Chile, el año 2000, y cuando los tribunales de justicia en Chile efectivamente empiezan a tomar en serio el tema de las violaciones de derechos humanos y a investigar y a sancionar, entonces los cuadernos se han transformado en un artículo de uso cotidiano en los tribunales de justicia, en la policía de investigaciones, porque a través de ellos tienen el recinto, pueden ubicar el nombre de la causa en la cual ellos están investigando, en otras palabras, la persona desaparecida o asesinada, y alrededor de la fecha de llegada de esa persona al centro de tortura hay una cantidad de personas que están en tinta azul, el desaparecido o muerto está en tinta roja, y las que están en tinta azul son sobrevivientes, prisioneros sobrevivientes en la época, por lo tanto, eventuales testigos de los hechos que ocurren dentro de ese centro de tortura alrededor de esta causa de la cual me acabo de referir. Usted tiene cuadernos de varios centros clandestinos de detención, ¿no? Me mostraba de Venda Sexy, de otros lugares, de la Villa Grimaldi, ¿no? Mi trabajo se enfocó principalmente a los centros de tortura de la DINA en la región metropolitana, y entre ellos principalmente, en orden cronológico, Londres 38, José Domingo Cañas, la Venda Sexy y Villa Grimaldi. En la época cometí el error de no enfocarme a información que podría haber sido valiosísima y que salía producto de toda esta investigación que yo estaba haciendo, y que después me di cuenta que podía ser valiosa, y por lo tanto esa información residual la coloqué en otros cuadernos que están enfocados a otros centros de tortura que no fueron investigados con el mismo detalle. Entre ellos, Academia de Guerra Aérea, Base Aérea del Bosque, Base Aérea de Colina, Remoseo, Nido 18, Nido 20, La Firma, Apoquindo 8700, Maturi, Hangar Cerrillos, Tejas Verdes, Exdiario Clarín, Escuela de Artillería Linares, Cuartel Silva Palma y Colonia Dignidad. Aquí está, en alguna manera resumida, los operativos de represión política llevados a cabo no tan solo por la DINA, sino por integrantes del Comando Conjunto. Cuando no me puedas seguir, pregúntame y yo te explico. Integrantes del Comando Conjunto, Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, Servicio de Inteligencia de la Marina, SICAR, Servicio de Inteligencia de Carabineros, todas ellas organizaciones que estaban enfocadas en la época prácticamente de manera exclusiva a la represión política de la oposición a Pinochet. Pedro, ¿y todo ese proceso de recompilar esas informaciones, empezaste por algún lugar específico o no? Perdón, no te escuché bien. Sí, cuando empezaste a hacer estos cuadernos, ¿empezaste recorriendo información de un lugar específico, por así decirlo? Empecé primero enfocándome en la Villa Grimaldi. ¿Podría mostrar el cuaderno? Sí, y lo hice enfocándome a Villa Grimaldi por dos motivos. Vamos a abrir el cuaderno en una parte cualquiera. 76. Inicios de mayo. El día de la semana, la fecha, la persona que, como dije, en rojo son desaparecidos o muertos. Los que están en azul son detenidos sobrevivientes en la época. Aquí, como se ve, es una estructura política que cae. Dos sobrevivientes, un asesinado, un desaparecido. Son personas en azul sobrevivientes, y en la columna de la derecha algunas características que tienen que ver con específicamente ese detenido. Generalmente su militancia política, su ocupación, etc. Lo mismo podemos saber
Acá la segunda semana de mayo, también de 1976, y podemos continuar la última semana de mayo del 76, y así podemos ver distintas páginas del cuaderno de Villa Grimaldi, en la cual se van a repetir la información con el mismo simbolismo. Personas en rojo desaparecidas o muertas, personas en azul sobrevivientes en la época. Continúo. Esto se hizo respecto a Villa Grimaldi por dos motivos principalmente. Primero, porque yo pasé por Villa Grimaldi, por lo tanto conocí desde adentro su funcionamiento. Y en segundo lugar, porque yo al integrarme después de mi regreso a Chile a este grupo por los derechos humanos del Distrito 24, se tenía conocimiento de que eran 34 los desaparecidos de Villa Grimaldi. Y si bien yo no sabía la cifra exacta, tenía la percepción y certeza absoluta de que eran muchas más las víctimas que tan solo 34 personas con causa de muerte. Por lo tanto, ese fue el objetivo inicial, el tratar de tener una película mucho más realista sobre los efectos de la represión política en el específico caso de Villa Grimaldi. Empezaste el trabajo en 93 de este cuaderno, ¿no? Sí, a partir del año 93 hasta el año 97. Durante ese espacio de 4 años yo prácticamente me dediqué de manera exclusiva a la investigación de estos temas. Voy a volver un poco atrás, porque una de las cosas que también fue, creo que un aporte que fue extraordinariamente valioso, pero que personas que no entienden mucho el tema no lo perciben así, es que en las declaraciones judiciales, cuando se le toma declaración a una persona, esa persona, como dije anteriormente, es parte de una estructura política. Y por lo tanto, él da a conocer, ya sea por nombre político o por nombre verdadero, los inmediatos integrantes de su propia estructura. Iba a poder decir, sí, qué sé yo, en Villa Grimaldi en este momento estaba yo, estaba Juanito, estaba Pedrito y estaba Alberto. Pero Juanito, Pedrito, Alberto y el declarante no son los únicos en ese momento en el centro de tortura. Hay otras estructuras y otras personas que están en la misma calidad de allí. Y mal esa persona va a recordar nombres, si es que en algún momento los escuchó, lo más probable es que nunca los haya escuchado, pero sí lo que va a recordar van a ser cosas que se le quedan en la memoria a una persona. Por ejemplo, aparte de Pedrito, Alberto y Luchito y qué sé yo, me recuerdo que había una compañera que había caído en la población La Pincoya y que estaba embarazada. Ese hecho generalmente sí queda en la memoria de personas. O, por ejemplo, también había un mecánico que había sido detenido en la población La Legua y que a veces lo sacaban del lugar para ir a revisar una camioneta que estaba descompuesta. A través del procesamiento de información contenida en los recursos de amparo, en la cual quedaba establecida la fecha de detención de la persona, el nombre de la persona, generalmente la ocupación de la persona y obviamente el lugar de residencia o donde la persona había sido detenida. Entonces, a través de ese procesamiento yo podía identificar con nombre completo la señora que estaba embarazada y que había sido detenida en la población La Pincoya, o el mecánico que había sido de la población La Legua, lo cual amplió considerablemente el nombre completo de las personas que están contenidas en esos cuadernos. Cuadernos como la Villa Grimaldi se hicieron también para Londres 38, nombre clave de la DINA Yucatán, José Domingo Cañas, nombre clave de la DINA Ochagüe, y también la venda sexy, que hasta el día de hoy desconocemos qué nombre le tuvo la DINA como nombre clave.
No sé qué más te puedo agregar. ¿Y eso fue publicado en alguna parte, No. aportado en...? No, porque esto tuvo posteriormente un valor judicial. Cuando yo lo compilé, no tenía ninguna esperanza, esto es antes de la detención de Pinochet. Y ante la detención de Pinochet en Chile, los tribunales no querían meterse en este tema. Los tribunales estaban influidos por la política de miremos para adelante, no miremos para atrás, o la justicia en la medida de lo posible. Y por lo tanto, este trabajo se hizo exclusivamente desde el punto de vista de valor histórico y con la esperanza de que futuras generaciones pudieran acceder a este material y pudieran entonces enterarse con mayor precisión de lo ocurrido en la época. Cambia la situación, como dije, tras la detención de Pinochet y tras su regreso a Chile, en el cual estos materiales se constituyen en elementos prácticamente cotidianos para apoyo en causas llevadas por distintos tribunales del país. Pedro, y ahora como volviendo un poco en el tema específico de la recuperación de la villa, ¿no? Usted empieza a trabajar junto con la gente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Peñalolén Reina, en el Distrito 24, no me largo, ¿no? ¿Te acuerdas de otras personas sobrevivientes, familiares de víctimas en esos espacios de charla, de discusión, de lucha? No dentro del espacio del grupo del Grupo de Derechos Humanos del Distrito 24, pero sí de otros compañeros que tomo contacto yo en la época, precisamente para conformar después un grupo de trabajo sobre el tema Villa Grimaldi. Porque cuando el Ministerio de Vivienda definitivamente toma la propiedad del lugar, entonces la cuestión es ¿qué vamos a hacer allí? Y entonces me dediqué con otro compañero a tratar de conectar la mayor cantidad de exprisioneros políticos y exprisioneras políticas para que en conjunto decidiéramos qué es lo que queríamos hacer allí. Reuniones que se llevaron en la época en las dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Y quién participaba en esas charlas? ¿Perdón? ¿Y quién participaba de esas discusiones? Mira, de lo que yo recuerdo estaba Gladys Díaz, estaba Roberto Merino, estaba Patricio Bustos, éramos un grupo de 90 y tantas personas, creo que éramos 93 los que fuimos capaces de aglutinar en esta tarea, más los arquitectos, chicos que venían egresando de arquitectura en la Universidad Católica y que tenían el proyecto que fue aprobado finalmente de cómo se iba a construir este parque memorial. Por lo tanto, eso fue el grupo que se conformó y que trabajó para la inauguración, primero la apertura de la Villa Grimaldi, el año 1994, y posteriormente la inauguración del Parque Memorial en marzo de 1997. En este espacio de tiempo, no solamente se empieza a construir el parque, sino que también se hacen distintos trabajos respecto de determinar que si hubieran en el parque elementos arqueológicos, antropológicos o forenses que tuvieran alguna relación y que pudieran aportar a eventuales procesos judiciales. En otras palabras, se abrieron hoyos en distintas partes del parque donde detenidos habían sido forzados a efectuar excavaciones que no se tenía claro para qué habían servido. Se descubrió que esas excavaciones habían tenido por objeto el enterramiento de basura o de material que algunos detenidos llevaban y que la DINA no consideró de mayor importancia y sencillamente los botó. Se desenterraron cucharas, se desenterraron, teteras, platos rotos y también libros, algunos de ellos reconocidos por algunos detenidos como libros que ellos llevaban en el momento de la detención, libros que estaban absolutamente casi destrozados y casi irreconocibles. ¿Y ese material todo fue encontrado? Fue encontrado, pero no se encontró material
que tuviera una relevancia judicial, que ese era el objetivo del destape de estos hoyos. También durante esta época, y en conjunto con Luz Arce, previo a la apertura de la villa, en varias ocasiones nos tiramos desde las murallas de la villa al interior para recorrer el lugar y para que Luz Arce me indicara con mayor precisión algunas de las cosas que habían pasado y en los sitios específicos. De hecho fue una cosa bastante cómica porque después supimos que había un cuidador en la villa que era un agente de la CNI. Y claro, el tipo se daba cuenta que nos tirábamos y llegaba con unos perros a amenazarnos. Y la respuesta mía era que la DINA me había llevado ahí, así que ¿qué temor iba a tener? Generalmente el tipo se volvía a su casucha y se quedaba encerrado mientras nosotros recorríamos todo el lugar. Ahora bien, todo esto es un trabajo, por lo tanto, de recuperación que es paulatino y que es de interés colectivo. Hay personas que aquí trabajan, algunas con mayor énfasis, otras con mayor conocimiento y preparación, pero ciertamente que hay un interés colectivo en que este lugar, que después ya fue claramente perceptible como el principal centro de detención y desaparición de personas, se constituyera en un sitio memorial. Lo interesante, otro aspecto interesante que quizás valdría la pena relatar, es que en estas reuniones efectuadas en el Ministerio de Vivienda en la época, este grupo de 90 y tantos prisioneras y prisioneras, a la pregunta de qué es lo que queremos hacer en el parque, había una diversidad de opiniones. Pero esta diversidad de opiniones se podrían haber agrupado generalmente en 3 proyectos gruesos. Uno de los proyectos era impulsado por un grupo heterogéneo de compañeras y compañeros que decía que en la Villa Grimaldi lo que había que hacer era borrar todo vestigio de represión política, de cosas tenebrosas, oscuras, macabras y espantosas, y generar allí un parque que fuera lo estéticamente más maravilloso que se puede encontrar en el mundo, como un homenaje a nuestros compañeros desaparecidos y ejecutados. Borrando todos los vestigios. Exacto. Borrar todo y construir allí algo maravilloso, precioso. Había otro grupo que era fundamentalmente constituido por compañeras que decían la parte contraria. Lo que hay que hacer aquí es reconstruir Villa Grimaldi tal cual como fue, porque sería un elemento educacional invaluable para las futuras generaciones. Hay que reconstruir los edificios, reconstruir la celda, etcétera, etcétera, etcétera. Yo anímica y emocionalmente me encontraba muy cercano a esa posición. De reconstruir todo. De reconstruir todo. Pero política y racionalmente yo sabía que eso no era posible. No iban a estar los fondos disponibles por parte del gobierno para la reconstrucción del centro de tortura de Villa Grimaldi con todas las implicancias políticas e institucionales que ello iba a tener. Por lo tanto, yo me agrupé dentro del grupo mayoritario, quizás muchos con la misma percepción mía, en el sentido que lo que había que hacer era resguardar y preservar los elementos que la DINA no destruyó, y alrededor de esos construir este parque memorial. Y ese es en definitiva lo que se hizo. Lo que se hizo también con algunos recortes, porque el proyecto elaborado por Ana Cristina Torrealba y los demás compañeros arquitectos, que eran 3, consultaba también edificaciones subterráneas, enfocadas a sala de conferencias, archivo, biblioteca, etcétera, etcétera, cosas que no
obtuvieron financiamiento por parte del Estado. Por lo tanto, lo que se hizo fue la remodelación de este parque, conservando los elementos que la DINA no destruyó, pero solamente en su superficie. Creo que la lista esa, creo que está en el archivo de la corporación. Yo tengo copia de esa lista, pero en este momento de desenterrarla tengo montones y montones de documentación, ¿ya? No sabría exactamente dónde tengo esa lista, pero creo que son 92 o 93 los expresos políticos que nos reunimos en esa época en dependencias del Ministerio de Vivienda. ¿Y vosotros hacían actas de esos encuentros? ¿Tenía algún registro? No era necesidad de hacer acta, no. Por lo menos nadie consideró necesario hacer acta. Era sencillamente una tarea en la cual todos nos sentíamos representados, inmersos, entusiastas, y no existía ninguna desconfianza tampoco, no era necesario escribir, no, o sea, era prácticamente obvio. O sea, el grupo mayoritario decía que no había que destruir lo que la DINA no había destruido, y los demás aceptaron que si era la mayoría que pensaba así, se aceptó, no era necesario. ¿Y por qué vosotros se encontraban en el lugar de bienes nacionales? ¿Cómo fue ese permiso? ¿Perdón? El permiso para que vosotros se encontraran y hicieron reuniones ahí, ¿no? Primero ya lo dije por la acogida que nos dio el ministro de Vivienda de la época, que se transformaron en los principales impulsores del Parque por la Paz. Eso ya estamos hablando de 93, 94. Estamos hablando del año 94, más o menos. O sea, ya tenían conquistado, digamos por así decir, con comillas, el derecho a hacer alguna cosa en la Villa Grimaldi. Exactamente, ¿ya? Entonces ahí es cuando se genera este espacio donde hay que decidir qué es lo que se va a hacer allí. Quien va a financiar lo que se va a hacer allí va a ser el Ministerio de Vivienda. El ministro nos acoge, incluso participa muchas veces en las reuniones, nos escucha. Y de hecho la primera visita guiada que se hace en el Parque por la Paz, obviamente que no con ese nombre, porque nadie pensaba en visitas guiadas, ¿ya? Pero me correspondió hacerla a mí al ministro Enríquez en la época, porque yo era el que mejor conocía qué es lo que había pasado en cada rinconcito. Entonces, sin tener ninguna idea de visita guiada, lo que hice, a petición también del ministro, fue contarle la historia de Villa Grimaldi, llevándolo en sitio y decirle qué es lo que había en este lugar, qué es lo que sucedía en este lugar, etcétera, etcétera. Ahora bien, no solamente eso, o sea, el tema de los cuadernos lleva a dos cosas más. Primero, a través principalmente del aporte de colaboradores y ex agentes de la DINA, también los cuadernos consultan en su parte final la estructura represiva de la DINA, o por lo menos parte de la estructura represiva de la DINA en la época, con los nombres de los agentes, con algunas cadenas de mando y por lo tanto con responsabilidades institucionales allí. Aquí están listas de agentes con sus grados militares. Acá tenemos la estructura orgánica de algunas de las brigadas de la DINA en la época, también con sus integrantes, con sus fechas, porque los comandantes de cada una de estas brigadas van variando en el tiempo y por lo tanto hay nombres que se van sucediendo unos a otros. Y también una vista general de la estructura del cuartel Terranova en la época. Esto también fue importante en los procesos judiciales porque fue un aporte en el cual empezaban a surgir nombres
que hasta ese momento no había habido una investigación judicial con el fin de identificarlos. No solamente eso, la conformación de los cuadernos, el acceso que me da la familia Vasallo a su álbum fotográfico, en el cual yo puedo ver la estructura de cada uno de los edificios, me lleva entonces a pensar la posibilidad de efectuar una maqueta de la Villa Grimaldi. Y por lo tanto, aprovechando el contacto con el Ministerio de Vivienda, al cual yo iba prácticamente de manera diaria, el Ministerio de Vivienda en la época efectuó un levantamiento topográfico del terreno. Y en ese levantamiento topográfico estaban perfectamente delimitados los cimientos de cada uno de los edificios que existieron en Villa Grimaldi en la época. En otras palabras, yo tenía a mi disposición en ese levantamiento topográfico las dimensiones y ubicación exacta de la casa principal, de las edificaciones anexas que en un momento alojaron las celdas y cámaras de tortura para detenidos, y por lo tanto, aprovechando ese levantamiento topográfico, aprovechando el álbum que la familia Vasallo había puesto a mi disposición, entonces empecé a conformar los mapas, no los mapas, sino que los diagramas de cada una de las estructuras de Villa Grimaldi en el momento de su funcionamiento. En esto también me ayudaron las colaboradoras de la DINA y Samuel Fuenzalida para decirme la utilidad de cada una de esas dependencias interiores, para qué sirvieron. Algunas sirvieron en la casa principal como oficinas de las brigadas represivas, otras como zona de planificación, otras como archivo, otras como oficina del comandante, otras como oficina del radiooperador, otras como cocina y despensa, refrigeradores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tuve una visión interna de la casa principal y de sus distintas dependencias, y posteriormente también tuve la descripción exacta, incluso con distintas variaciones a lo largo de épocas, de cómo se utilizaron las dependencias que en un momento fueron del servicio doméstico y que después fueron transformadas en dependencias dedicadas a la represión política, celdas, cámaras de tortura, etcétera, etcétera. En otras palabras, la maqueta que está en exposición en Villa Grimaldi, esta es la segunda maqueta. La primera maqueta fue construida bajo los planos que yo di para que se construyera. Pedro, tengo dos preguntas. Dime. La primera es, ¿por qué me quedé como a pensar qué intereses tendría esa colaboradora, esta informante de la DINA que te ayudó a reconstruir y a conocer un poco más? ¿Por qué la motivaba a te ayudar? Para mí es difícil determinar las motivaciones de una persona. Puedo solamente verificar si la información que me entrega es efectiva o no. En la casi totalidad de los casos la información que me entregó era efectiva. De hecho, se desarrolló una labor de confianza. Ahora, si parto por lo que me dice ella, debo concluir entonces que una de las cosas que a ella le trastroca su vida y la hace ver el mundo de otra manera es su reconversión al cristianismo. Y por lo tanto, Luz Arce, posteriormente a ser agente de la DINA y a ser agente de la CNI y a cumplir tareas de inteligencia en el exterior, se reencuentra con la Iglesia Católica, toma contacto con la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica en un momento se constituye en uno de sus soportes más importantes, no solamente en el plano humano, sino que también incluso en el plano económico. Esa reconversión me da la impresión de que tiene como efecto
de que Luz Arce entiende que la colaboración conmigo va a ser un poco su penitencia por las cosas que a ella le correspondió participar en esa época. Es una interpretación mía lo que estoy diciendo, pero creo que por ahí va el tema con Luz Arce. Respecto de Alejandro Merino, si bien aquí no hay una conversión religiosa, sí también hay una necesidad, al parecer psicológica muy importante, de ella explicarle a sus antiguos compañeros por qué se debió su comportamiento y de que las cosas que a ella la acusan, muchas de esas cosas no son verdaderas. Vale decir, ella se reconoce como colaboradora, pero empleando sus propias palabras, yo no entregué a todas las personas que dicen que yo entregué. Hay otros que entregaron personas y que hasta el momento permanecen en silencio. Cuestión que a mí me parece bastante lógica. En ese sentido, y respecto de ese específico espacio, yo le creo a Alejandra Merino. Y respecto de Samuel Fuenzalida, las motivaciones son yo no sé si tú sabes algo de Samuel Fuenzalida. Samuel Fuenzalida hoy día yo lo considero un amigo mío. Samuel Fuenzalida, y no te voy a contar nada que no sea secreto de Estado, pero quizás esta va a ser una de las primeras narrativas sobre Samuel Fuenzalida desde un punto de vista sistemático. Y perdóname que me tome unos 5 minutos. No, tranquilo. Samuel Fuenzalida fue llamado al servicio militar en el año 1973. Fue enviado al regimiento de Calama, esto es en el norte del país. Sus padres eran militantes del Partido Comunista, ambos. Sus hermanas eran militantes de la JOTA, las Juventudes Comunistas. Ocurre el golpe de Estado y Samuel Fuenzalida, igual que los soldados destinados en ese regimiento, en esa región, es enviado en distintas tareas de represión política, allanamiento de casas, detención de personas, etcétera, etcétera. Pasados estos primeros días, Samuel Fuenzalida, por razones que yo jamás le he preguntado, me imagino que porque cumplió las órdenes que le dieron, es seleccionado con un grupo de 5 otros soldados, también cumpliendo el servicio militar en el regimiento de Calama, para ser enviado a conformar el primer destacamento de la DINA. Y por lo tanto es trasladado con estos 5 otros soldados a Tejas Verdes, las Rocas de Santo Domingo, donde en los meses de noviembre de 1973 y diciembre de 73 él va a recibir instrucción respecto de preparación física, análisis de inteligencia, torturas, etcétera, etcétera. Posteriormente a Tejas Verdes, habiéndose graduado en Tejas Verdes, él es enviado en primer lugar al Centro de Detención de Personas de Rinconada de Maipú, que es el primer centro de tortura operado por la DINA aquí en la provincia de Santiago. Pasa muy poco tiempo allí, porque rápidamente él es llevado a Londres 38, donde va a transformarse en agente de la DINA, siendo agente de la Unidad de Inteligencia Ciudadana. Lo fundamental de esta unidad era que Fuenzalida, en conjunto con otras personas también cumpliendo las mismas tareas,
era pasearse por las calles del centro de Santiago, escuchando lo que las personas hablaban alrededor. Si escuchaba alguna cosa que no fuera o que fuera en detrimento de la Junta de Gobierno, entonces su tarea era llamar a Londres 38 y rápidamente iba a llegar un grupo de sujetos, iba a detener a la persona o personas que Fuenzalida identificara, y estas personas iban a llegar a Londres 38. Esta tarea la cumple Fuenzalida por un espacio de tiempo, hasta que en el mes de junio de 1974, Fuenzalida está en ese momento en la casa de tortura en Londres 38. ¿Tú has estado en Londres 38? Ya. En el segundo piso, tú tienes un pasillo de distribución. Saliendo de la escalera está este pasillo de distribución, una especie de, no de pasillo, una especie de sala de distribución. A mano derecha tú vas a tener una sala que da hacia el patio de atrás y que sus murallas no es una sala hectagonal, pero por lo menos las murallas opuestas a la entrada no terminan en rectas, sino que en dos exactamente. Y después al lado hay otra sala y al frente otra sala que da hacia la calle. Bien, Fuenzalida va pasando casualmente por ese pasillo y la sala a la cual me refiero con estas murallas oblicuas era una de las salas de tortura en Londres 38. Y en esa sala de tortura estaba ubicada en esa época una mesa, una cama obstétrica, así se llama, de examen ginecológico. Y en el momento que va pasando Fuenzalida, por razones desconocidas, la puerta estaba abierta. Por lo tanto, al pasar Fuenzalida ve un espectáculo que a él me impresiona profundamente. Se trata de una chica. Él se da cuenta de que hay un uniforme de liceo en el suelo. La chica está desnuda, colocada en esta cama obstétrica, y hay dos sujetos, Osvaldo Romy Vázquez y Zapata, que le están violando. Una chica de probablemente unos 15 años. Secundaria. Al lado de la cama obstétrica, sujeto por dos otros agentes de la DINA, hay un hombre anciano que está siendo obligado a mirar el tema. Fuenzalida saca en conclusión que el hombre anciano es el padre de la chica y que la violación de su hija es una forma para obligarlo a declarar. Esto a Fuenzalida lo impresiona, pero profundamente. Es un shock que parece que no se había percatado de las consecuencias de todo esto. Yo me imagino que Fuenzalida debe haber pensado en sus hermanas y en su padre, y por lo tanto lo que sí es claro es que la efectividad de Fuenzalida a partir de ese momento baja, que la DINA lo degrada de agente de la DINA a simple guardia, y como guardia de la DINA va a ser después enviado a Villa Grimaldi. Va a ser uno de los primeros dinos que llega a Villa Grimaldi, primero a barrer el lugar, porque estaba desocupado, había que barrerlo para traer el mobiliario que iba a tener el centro de tortura. Entonces llega a barrer y a limpiar el lugar con otros dos guardias de la DINA, y posteriormente va a cumplir en la DINA las funciones de guardia. Ahora bien, Fuenzalida, igual que al resto de los soldados del año 73, se les alarga por un año el servicio militar, por las razones de que Chile está en un estado de guerra interno, etc. Y por lo tanto transcurre el año 73, llega a su término. El año 74 Fuenzalida continúa como guardia en Villa Grimaldi,
y recién en marzo de 1975 la DINA le va a permitir salir de sus filas. Antes de salir se le ofrece que continúe en la DINA. Sin embargo, Fuenzalida a estas alturas ya no tenía mucho interés en continuar en la DINA. Sabía que el salirse de la DINA podía ser riesgoso por las cosas que él había visto, conocido y siendo testigo. Por lo tanto, sale de la DINA, pero rápidamente, con su padre, deciden partir a Argentina. Emigran a Argentina, están en la provincia de Córdoba, llegan allí y trabajan por un tiempo haciendo heridos para las alcantarillas, que en ese momento se están instalando al parecer en algunos barrios o en el centro de la ciudad. Trabajan allí durante un tiempo, ambos son obreros, y en un momento determinado, Fuenzalida, Samuel decide partir para Buenos Aires en busca de mejores condiciones de trabajo. Y estando en Buenos Aires tiene la oportunidad de empezar a trabajar en un barco que va a llegar a Italia. Por lo tanto, llega Fuenzalida trabajando en ese barco a Italia. En Roma, estamos hablando año 1970 fines del 76, más o menos, en Roma está en ese momento en acción el Comité Chile Democrático, que es una de las muchas organizaciones en distintas partes del mundo conformada por exiliados políticos y antiguos dirigentes de la Unidad Popular, con el fin de informar a la solidaridad del mundo lo que estaba pasando en Chile y a la vez obtener solidaridad política con el fin de terminar lo antes posible con la dictadura de Pinochet. Fuenzalida se acerca entonces al Comité de Unidad Popular, al Chile Democrático, en Roma. Él no sabe con quién habló, pero sí habló con una persona que al parecer tenía algún poder de decisión y de influencia. Y Fuenzalida le cuenta que él fue agente de la DINA y que él sabe muchas cosas y que está dispuesto a contarlo. Lo increíble está que no le creen. No le creen, dicen que porque parece que esto había sucedido otras veces antes, había llegado tipos medios locos, habían dicho que había gente. La cuestión está que no le creen. Por lo tanto, Fuenzalida, su único intento queda en letra muerta. Por lo tanto, buscando trabajo, Fuenzalida llega a Alemania y obtiene trabajo en la revista Stern, que en ese tiempo se editaba, y creo que todavía se edita, en Hamburgo. Le pregunté, bueno, ¿y qué hacías tú en la revista Stern? Pues estamos hablando de un obrero. Yo me dijo, yo era carpintero. Me llamó la atención, pero ¿qué hace un carpintero en una revista? Mira, me dijo, ¿tú has visto esas publicidades donde aparece una botella de whisky con, qué sé yo, con todo un marco negro atrás, que es terciopelo, qué sé yo? Bueno, esa botella de whisky tiene que estar colocada en un soporte de madera detrás. Esas son las cosas que yo hacía. Claro, me pareció una explicación para quien no está familiarizado con... Ya. Por lo tanto, trabajó en la revista Stern haciendo estas cosas y se entera a través de la propia revista Stern, a inicios de 1978, de que en Bonn, entonces capital de Alemania Federal, se ha abierto un proceso respecto de un detenido desaparecido de Colonia Dignidad, un proceso de Colonia Dignidad. Fuenzalida, dentro de las muchas cosas que hizo en su tiempo de la DINA, fue trasladar desde la Villa Grimaldi a Colonia Dignidad a una persona que desaparece. Álvaro Vallejos Villagrán. Esto ocurre en el año 1974. Por lo tanto, sabiendo eso, lee el artículo, o si no lo lee, por lo menos debe haber solicitado ayuda, y le explican que quien
hace de denunciante es el obispo Helmut Frenz. El obispo Helmut Frenz había estado en Chile, había visto lo que había sucedido después del golpe de Estado, había sido parte de la primera organización ecuménica que había estado enfocada a la ayuda y a la defensa de prisioneros políticos, el Comité Pro Paz, y producto de estas mismas actividades en un viaje que hizo el obispo a Alemania. Posteriormente el gobierno chileno le impide el regreso. Por lo tanto se establece en Bonn, y en Bonn es uno de los denunciantes de las violaciones de derechos humanos en Colonia Dignidad. Se entera Fuenzalida en Hamburgo de que el obispo Frenz es el denunciante, entonces lo llama por teléfono. Habla con el obispo Frenz. El obispo Frenz hablaba perfecto español, no había problema, y Fuenzalida le cuenta la misma historia que contó en Roma, que él fue agente de la DINA, que él sabe de cosas, incluso le dice: yo trasladé a un detenido desaparecido que desaparece en Colonia Dignidad. Felizmente el obispo Frenz no es que le haya creído, pero sí piensa que hay que averiguar un poco más por si hay algo de cierto en lo que dice Fuenzalida. Entonces le pide que viaje de Hamburgo a Bonn. Y paralelamente el obispo Frenz le pide a un detenido sobreviviente de la Villa Grimaldi, que estaba en Austria, que estaba en Viena, que viaje también a Bonn, simultáneamente, con el fin de producir un careo entre ambos y ver si lo que decía Fuenzalida correspondía a los recuerdos de este sobreviviente de Villa Grimaldi. Y se produce algo absolutamente inesperado e increíble. Otra de las tareas que había cumplido Fuenzalida en Villa Grimaldi había sido sacar a algunos detenidos a efectuar trabajos forzados dentro de Villa Grimaldi, porque en esa época, año 1975, se estaban efectuando los trabajos para llevar el agua potable y por lo tanto era necesario hacer los heridos para las cañerías dentro de Villa Grimaldi. Y esos heridos se hicieron en base a obreros y también muchas veces en base a prisioneros que fueron obligados a ejecutar estas tareas. Y se da la casualidad de que la persona que es traída de Viena, sobreviviente, había sido sacado por el propio Fuenzalida a efectuar trabajos en Villa Grimaldi, trabajo forzado. Por lo tanto, ambos se reconocen, no hay ninguna duda de que Fuenzalida era agente de la DINA. De allí entonces viene la participación de Fuenzalida en el proceso de Colonia Dignidad en Bonn, donde él entrega toda la información que puede entregar, y posteriormente de su regreso a Chile, Fuenzalida ha estado permanentemente a disposición de los tribunales, indicando cadenas de mando, responsabilidades, etcétera, etcétera. Es uno de los poquísimos agentes de la DINA que estaban a disposición de ayudar en el proceso de justicia en Chile. Me parecía importante porque te revela de que el tema de la memoria es un tema que no compromete solamente a quienes pasamos por los hechos, sino que también compromete incluso a agentes de la DINA que fueron en su momento. Claro, y que es muy raro de encontrar en algunos países. Es muy raro. Personas que están dispuestas a contribuir, a decir la verdad, ¿no? Ahora, Fuenzalida es una excepción, ¿ya? Es una excepción. Son poquísimos los agentes de la DINA que han estado en disposición de contar en detalle no solamente las cosas que ellos vieron, sino las cosas en las cuales ellos participaron y tuvieron responsabilidad. Perdón, me aparté un poco del tema. No, está muy interesante, Pedro. Preguntas correspondientes y volvemos al tema como tú quieras. Sí, la otra cosa que iba a te preguntar era sobre la familia, los dueños de la villa, ¿no? La familia Vasallo. Eso. ¿Te hablara un poco de él? Fue la hija, ¿no? Que te habló mucho. Efectivamente, la hija Victoria
ella fue la que gestionó que se pusiera a disposición mía el álbum fotográfico. No solamente eso, en una oportunidad Victoria me manifestó que ella había conseguido que su padre, que todavía en ese momento estaba vivo, estaba en disposición de tener una reunión conmigo para conversar las materias que a mí me interesaban. A mí me interesaba mucho saber un poco de la historia de Villa Grimaldi en el tiempo en que la familia Vasallo la tuvo como propiedad. Me interesaba saber también los elementos que estuvieron vinculados al traspaso de la Villa Grimaldi a la DINA legalmente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, acordamos un día. Yo fui al departamento del señor Vasallo en la esquina de San Antonio con compañía Merced, de San Antonio con Merced. Llegué al living con Victoria. Victoria fue a buscar a su padre y su padre, por motivos para mí desconocidos, me imagino que debe haber sido muy terrible para él todo esto, se enfermó repentinamente y no estuvo en disposición de venir al living a conversar conmigo. Yo creo que deben haber habido cuestiones emocionales allí, ¿ya? Y después murió, así que no tuve otra oportunidad. Lo que sí hizo su padre fue, desde el dormitorio, enviarme una serie de fotografías sobre Villa Grimaldi tomadas en esa época, algunas fotografías a color, mostrando distintos aspectos de la propiedad. Independientemente del papel que hayamos jugado con mayor o menor relevancia personas, hay aquí un interés colectivo. No solamente los detenidos, no solamente incluso de ex colaboradores y ex agentes de la DINA, como es el caso de Samuel Fuenzalida, sino que de la familia que poseyó el lugar y que ciertamente se horrorizó al saber en qué se había convertido ese lugar después de su expulsión del sitio. ¿Ya? ¿La hija te comentó alguna cosa sobre el tema de la venda a los militares? ¿La hija de Vasallo me comentó algo sobre la venda? Sí, sí, es una pregunta. Si ella bueno, usted no logró hablar con su papá por el tema de la enfermedad, no, pero ella te llegó a comentar algo sobre la expropiación. Oh, sí. Lo que sucede, según Victoria, es que probablemente en el mes de mayo, más o menos, año 74, su padre es llevado de manera forzada por Manuel Contreras a los subterráneos de la Academia de Guerra y le da un tour por las distintas celdas en ese subterráneo donde habían presos políticos. Y le dice a Vasallo que si no firma la venta de Villa Grimaldi, entonces su hija Victoria podría llegar a ese lugar, agregándole que estaba en conocimiento de él, que su hija Victoria era integrante del MIR. Por lo tanto, la firma de Vasallo de ese documento de entrega de la propiedad a la DINA salvaba la vida de su hija Victoria. Y efectivamente eso es lo que sucede. Se produce la transferencia de Villa Grimaldi legalmente en estas condiciones y Victoria se le permite abandonar Chile y se dirige a Panamá, donde va a pasar su tiempo de exilio. ¿Y ella militaba en MIR, de verdad? Sí, ella era militante del MIR en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Eso es lo que ella me cuenta, sí. Bueno, no sé si quieres decir alguna cosa más que no te he preguntado sobre ese proceso. He estado tratando de recordar el nombre del abogado, que es parte fundamental en la estructura jurídica necesaria para que se produzca la venta de Villa Grimaldi al Ministerio de Vivienda. Desgraciadamente en este momento no lo recuerdo, voy a tratar de buscar en mis archivos y te lo envío. ¿Tienes tú un correo electrónico, algunas cosas? Déjame el correo electrónico. Sí, bueno, muchas gracias. Te voy a entregar mi tarjeta por si necesitas hacerme alguna pregunta más
alguna precisión más y espero haber contribuido a tu Seguramente. trabajo. Muchas gracias.